¿Cómo puedo explicar lo inexplicable? ¿Qué lleva a un ser humano, como yo, a aventurarse en rituales ocultos en busca de respuestas que quizá no deberíamos encontrar? ¿Es una curiosidad insaciable o una necesidad de comprender los horrores que permean nuestra existencia? En un rincón olvidado de la Ciudad de México, donde las sombras se extienden como tentáculos, me encontré ante una ceremonia prohibida, preparada para revelar secretos más allá de la comprensión humana. Mi nombre es Esteban, y durante mucho tiempo fui un hombre común, atrapado en la rutina de una oficina en Polanco, rodeado por el bullicio de la ciudad. Pero por dentro, un vacío crecía, un ardiente deseo de entender lo que había más allá de lo mundano. Cuando escuché murmullos sobre un ritual ancestral en la antigua capilla de San Hipólito, mi corazón se aceleró. Esa noche, la luna llena iluminaba el camino mientras me dirigía a un lugar sagrado, donde el silencio era pesado y el aire denso con la expectativa. La atmósfera estaba cargada con un presentimiento inquietante. No era solo la oscuridad que me envolvía, sino la sensación de que fuerzas invisibles observaban cada paso que daba. Al entrar en la capilla, me encontré con un grupo de figuras encapuchadas cuyos rostros estaban ocultos en las sombras. Un altar adornado con velas titilantes y símbolos que apenas podía descifrar se erguía ante mí. Con cada palabra susurrada, el ambiente parecía transformarse y una parte de mí sabía que algo estaba a punto de suceder. Cuando comenzó el ritual, la atmósfera se volvió eléctrica. Las voces se entrelazaban en una melodía hipnótica y sentí que mi espíritu era arrastrado fuera de la realidad. Pero de repente, una terrible disonancia interrumpió la ceremonia, un grito desgarrador que hizo que el suelo temblara bajo mis pies. Lo que debía ser una comunión con lo desconocido se transformó en una pesadilla, y lo que emergió de las sombras fue un horror que jamás podría haber imaginado. Desde ese momento, mi vida se convirtió en un laberinto de terror y arrepentimiento. Lo que buscaba como un entendimiento de lo sobrenatural se convirtió en una carrera desesperada por sobrevivir, mientras los ecos del ritual resonaban en mi mente, revelando verdades que nunca debería haber descubierto. El mundo a mi alrededor se desmoronaba, y yo, un simple mortal, me encontré atrapado entre lo que era y lo que podría ser, confrontando horrores que desafiaban la razón misma. En mi búsqueda de respuestas, comprendí que algunos ritos, una vez interrumpidos, pueden abrir puertas que es mejor dejar cerradas, porque los horrores que desencadenan pueden ir más allá de la comprensión humana. Y así, mientras la ciudad continuaba con su vida, yo me convertía en prisionero de las sombras, consciente de que algunas verdades son más oscuras que la misma oscuridad que las alberga. Esa noche en la capilla de San Hipólito marcó el comienzo de mi descenso al abismo. El grito que interrumpió el ritual resonaba en mi mente como un eco interminable. No era solo un sonido, era una advertencia, una llamada a la realidad que había ignorado por demasiado tiempo. Antes de que pudiera reaccionar, las figuras encapuchadas se dispersaron, como si la propia noche hubiera devorado sus formas. Me encontré solo, rodeado por una oscuridad que parecía viva. Huí de la capilla, mi corazón latiendo descontrolado, y las calles de Polanco nunca me habían parecido tan extrañas. Lo que debería haber sido un lugar familiar, ahora estaba inmerso en una atmósfera de terror. La ciudad, con sus luces brillantes, se había convertido en un laberinto de sombras, y cada paso me llevaba más lejos de la cordura. Lo que buscaba como respuestas se había transformado en una pesadilla en la que cada esquina podía ocultar algo que no quería encontrar. En los días que siguieron, me di cuenta de que el ritual había dejado marcas en mí. Extrañas visiones comenzaron a infiltrarse en mis pensamientos, sombras que danzaban a la luz del día, susurros que llenaban el silencio de la noche.
La línea entre lo real y lo sobrenatural se volvía cada vez más tenue. Y entonces, cuando la esperanza de escapar de esa oscuridad parecía lejana, conocí a Ana. Ella era una figura enigmática, una mujer que se había interesado por los rituales ocultos y por la historia de la capilla. Nuestros caminos se cruzaron en una antigua biblioteca, donde yo intentaba encontrar respuestas en libros desgastados. Cuando me vio, su mirada era penetrante, como si pudiera ver más allá de la máscara de normalidad que yo trataba de mantener. «¿Estuviste allí, verdad?», preguntó, su voz cargada de una certeza inusual. Dudé, pero la verdad escapó de mis labios como un susurro. Ana conocía las historias que rodeaban la capilla y los rituales que allí se realizaban. Me habló de un espíritu, una entidad que pudo haber sido despertada aquella fatídica noche. «Lo invocaron, Esteban, y ahora está acechando», dijo, con una expresión que mezclaba preocupación y fascinación. El miedo comenzó a desvanecerse, dando lugar a una curiosidad aún más insaciable. A medida que nuestras conversaciones se profundizaban, comencé a darme cuenta de que Ana no era solo una estudiosa, también era una buscadora como yo. Pero, a diferencia de mí, ella tenía una determinación que rozaba la obsesión. Juntos decidimos investigar lo que realmente había ocurrido aquella noche, y a medida que nos adentrábamos en la historia, las manifestaciones comenzaron a intensificarse. Las luces parpadeaban en mi casa, los objetos se movían solos, y ya no podía ignorar que la presencia era real. Una noche, mientras analizábamos un antiguo diario que encontramos en una tienda de antigüedades, una página en particular llamó mi atención. Hablaba de un sacrificio que era necesario para apaciguar a la entidad, una práctica que había sido olvidada. El pavor se apoderó de mí. No quería creer que nuestra búsqueda de conocimiento nos había llevado a este punto, pero la presión por entender lo que estaba sucediendo solo aumentaba. Ana, por otro lado, parecía fascinada. Quería profundizar más, realizar un nuevo ritual, quizá incluso convocar a la entidad nuevamente, pero yo sentía que estábamos jugando con fuerzas que no podíamos controlar. El conflicto entre nosotros crecía, y mientras yo intentaba mantener la razón, las manifestaciones se volvían más agresivas, como si la entidad estuviera respondiendo a nuestra búsqueda de respuestas. Estaba atrapado en un callejón sin salida, rodeado de horrores que no podía comprender, y lo único que sabía era que teníamos que tomar una decisión. Lo que había buscado como una respuesta ahora se convertía en un dilema de vida o muerte, y no estaba seguro de poder escapar de las garras de la oscuridad que habíamos despertado. La tensión entre Ana y yo se había intensificado, y la línea que separaba nuestra búsqueda de respuestas de una verdadera pesadilla se estaba volviendo indistinta. En una noche lluviosa, mientras dudaba en acompañar a Ana en su búsqueda de un nuevo ritual, la atmósfera a mi alrededor parecía cargada de un presentimiento. El viento aullaba como si fuera una advertencia, pero la curiosidad de Ana era más fuerte que mi miedo. Esa noche decidimos ir de nuevo a la capilla. La luna estaba oculta por densas nubes y el camino parecía más largo que nunca. Al llegar, la puerta crujió al abrirse, revelando el interior oscuro y frío. El olor a moho y humedad nos envolvía, pero la sensación de que algo estaba a punto de suceder era palpable. Tan pronto como entramos, una corriente de aire helado pasó por mí y un escalofrío recorrió mi columna. Ana encendió una vela y la llama tembló, proyectando sombras que danzaban en las paredes. Comencé a sentir una presencia, algo que me observaba, como un depredador acechando. «Empecemos», dijo Ana, su voz casi un susurro mientras dibujaba símbolos en el suelo. Dudé, la incertidumbre carcomiendo mi espíritu,
Pero antes de que pudiera protestar, ella comenzó a recitar palabras en un idioma que no entendía. El ambiente cambió de manera abrupta. La luz de la vela pareció apagarse y un frío insoportable envolvió el espacio. Entonces escuché un susurro, un eco distante que reverberaba entre las paredes de la capilla. Era una voz familiar, pero no podía identificar de dónde venía. En ese momento, me di cuenta de que Ana estaba completamente absorta en el ritual. Sus ojos brillaban de una manera que no reconocía, y una expresión de éxtasis y terror se mezclaba en su rostro. El aire a nuestro alrededor comenzó a distorsionarse, y los símbolos que ella había dibujado empezaron a brillar con luz propia. Un grito involuntario escapó de mis labios cuando la entidad se manifestó. No era la sombra indistinta que había imaginado. Era una figura imponente, con ojos como agujeros negros que parecían devorar la luz a su alrededor. Las visiones que había tenido en los últimos días se hicieron reales, y la presencia que me atormentaba ahora estaba aquí, frente a mí. «Me llamaste», susurró, y su voz reverberó en mi mente como un eco de pesadilla. El horror se apoderó de mí. Lo que pensé que era una búsqueda de respuestas se había convertido en una invitación a algo mucho más siniestro. La entidad reveló que no éramos simples curiosos. Éramos piezas en un juego mucho mayor. El ritual que Ana intentaba realizar no era solo un llamado, sino una invocación, una apertura a un mundo que debía permanecer cerrado. Mientras la verdad se desplegaba ante mí, una nueva comprensión me golpeó. Ana no era solo una buscadora. Ella había estado manipulando todo esto, y yo había sido solo un peón en su plan. La paranoia se instaló, y me di cuenta de que la línea entre la cordura y la locura se desvanecía. Ahora no solo luchaba contra una entidad que había despertado, sino también contra la persona en quien había confiado como aliada. La oscuridad se acercaba y lo único que sabía era que necesitaba escapar antes de que fuera demasiado tarde. La presencia ante mí palpitaba con un poder tan intenso que casi podía sentir su esencia entrelazándose con la mía. El miedo me paralizó por un instante, pero una oleada de determinación surgió en mi interior. No podía permitir que Ana se convirtiera en la sierva de esa entidad. Ella estaba siendo consumida y tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. ¡Ana!, grité, mi voz resonando en la oscuridad. ¡Despierta! ¡Esto no es lo que querías! Pero sus pupilas dilatadas no parecían escucharme. Estaba atrapada en un trance profundo, rodeada por los símbolos brillantes que ahora latían como corazones malvados. La figura frente a mí se acercó, flotando de manera sobrenatural, sus ojos negros y vacíos reflejando una malicia insaciable. «No puedes salvarla», susurró la entidad, su voz una mezcla de seducción y desprecio. «Ella es mía ahora». El aire a nuestro alrededor parecía condensarse y podía sentir la presión aumentar, como si el propio espacio se estuviera curvando alrededor de esa criatura. Pero un impulso irrefrenable se apoderó de mí. Recordé las historias que había oído sobre la fuerza del amor y la amistad, sobre cómo esas conexiones podían luchar contra las tinieblas. Era eso lo que necesitaba, un fragmento de la Ana que conocía, que amaba. No podía permitir que se perdiera para siempre. Con una valentía que no sabía que tenía, avancé hacia Ana. «Lucha contra esto, sé que estás allí». Coloqué mis manos en sus hombros, obligándome a concentrarme en nuestros recuerdos, en las risas, en los secretos compartidos. La llama de la vela que la iluminaba pareció vacilar, como si la propia luz estuviera respondiendo a mi llamado. La entidad gruñó, la furia brillando en sus ojos. «No puedes interrumpir lo que ya ha sido decidido». Pero ignoré sus palabras, concentrándome en Ana. «Recuerda quién eres, recuerda a nosotros». Las palabras salieron con una intensidad que casi me sorprendió. El aire a nuestro alrededor se volvió pesado,
y el brillo de los símbolos comenzó a oscilar. Entonces, algo cambió. La expresión de Ana comenzó a retorcerse, como si estuviera luchando contra cadenas invisibles. «Yo estoy aquí». Su voz era un susurro débil, pero era suficiente. El brillo de los símbolos comenzó a desvanecerse y la entidad lanzó un grito ensordecedor, una mezcla de rabia y desesperación. «¡No! ¡No puedes hacer esto!». La figura se retorció, tratando de romper el vínculo que había creado entre Ana y yo. Pero no iba a rendirme. Con cada palabra que decía, cada recuerdo que evocaba, la conexión entre nosotros se hacía más fuerte. Finalmente, un chasquido cortó el aire y los símbolos comenzaron a desmoronarse, como si estuvieran siendo consumidos por la propia luz que había invocado. Ana cayó en mis brazos y la presencia maligna rugió, su forma desvaneciéndose en una nube de sombras. El ritual había sido interrumpido, pero la batalla aún no estaba completamente ganada. Miré a los ojos de Ana, buscando la cordura que temía haber perdido. «Estás conmigo, vamos a salir de aquí». Y con eso la arrastré fuera de la capilla, dejando atrás no solo a la entidad, sino también a la oscuridad que casi nos consumió. Sabía que aún había mucho por enfrentar, pero en ese momento la luz había prevalecido. Arrastré a Ana fuera de la capilla, el peso de las sombras disipándose lentamente a medida que nos alejábamos. El aire fresco de la noche me golpeó como un puñetazo y sentí que la adrenalina comenzaba a desvanecerse, dando lugar a un cansancio profundo que me envolvió como un manto pesado. Ella parecía tan frágil en mis brazos, y la imagen de su expresión perdida aún ardía en mi memoria. Lo que había ocurrido dentro me dejaría marcado para siempre. Cuando finalmente llegamos a un lugar seguro, la luna llena iluminaba nuestro camino, una testigo silenciosa de lo que habíamos enfrentado. El silencio era ensordecedor, pero sabía que no era el final. La entidad pudo haber sido derrotada, pero la lucha había dejado cicatrices visibles e invisibles. Miré a Ana. Su respiración comenzaba a estabilizarse, pero había una sombra en su mirada que no podía ignorar. «Creo que todo está bien ahora», intenté decir, pero mi voz sonaba vacía incluso para mí. La verdad era que nada estaba bien. No solo el miedo de lo que habíamos enfrentado, sino la incertidumbre de lo que eso significaba para nosotros dos. La lucha había sido intensa, pero lo que vendría después era aún más aterrador. ¿Qué quedaba de nosotros después de esta experiencia? Ana me miró, y en sus ojos leí la confusión y el miedo que también sentía. ¿Qué fue eso? Yo no puedo recordar mucho. Su voz temblaba, y sabía que estaba luchando contra las sombras que casi la aprisionaron. Quería consolarla, pero la verdad era que yo mismo no tenía todas las respuestas. ¿Qué había sido ese ritual? ¿Por qué la entidad la deseaba tanto? Y lo más perturbador, ¿qué ocurriría si decidía regresar? El recuerdo de la presencia maligna aún danzaba en mi mente, como una sombra persistente que se negaba a desaparecer. Podía sentir la sensación de estar siendo observado, como si esa criatura hubiera dejado un fragmento de sí misma en mí. Intenté apartar esos pensamientos, pero era imposible ignorar la sensación de que en algún lugar aún había un hilo de conexión con lo que enfrentamos. Mientras mirábamos la carretera delante de nosotros, me di cuenta de que el viaje estaba lejos de terminar. La ciudad parecía más oscura, las sombras más profundas. Lo que fuera que nos estuviera acechando no había sido completamente derrotado. La entidad pudo haberse desvanecido, pero el impacto de lo que experimentamos resonaba en nuestros corazones. Nunca seríamos los mismos. La lucha nos había cambiado, y cada paso que dábamos hacia la luz era un recordatorio de que la oscuridad aún podría regresar.
Vamos a casa, murmuré, pero sabía que, incluso con ese regreso, algo esencial había cambiado en nosotros. Lo que sea que nos había marcado en esa capilla nunca podría ser borrado. El verdadero desafío apenas comenzaba. El camino de regreso era tortuoso, y la ciudad, antes familiar, ahora parecía un laberinto de incertidumbres. Cada sombra que se proyectaba en las paredes me recordaba a esa capilla, al ritual, a la entidad que casi tomó a Ana. La luna, que antes era un faro de esperanza, ahora colgaba sobre nosotros como un presagio siniestro. No sabía qué esperar. Lo que sea que habíamos enfrentado, aún flotaba en el aire, y la sensación de que algo no estaba completo me acompañaba. «Ana», llamé, mi voz cargada de preocupación. Ella se detuvo, mirándome con una expresión que mezclaba miedo y confusión. «¿Te sientes bien?». La pregunta parecía inútil, considerando todo lo que habíamos pasado, pero era todo lo que podía articular. Ella dudó, y la respuesta que siguió me inquietó. «Yo no sé. Algo en mí no está bien. Es como si hubiera algo que aún no ha sido resuelto». Sus palabras resonaron en mí. Era verdad. Una parte de mí sentía que la batalla estaba lejos de terminar. Las sombras que encontramos en la capilla no se habían disipado por completo. Nos siguieron, como un eco de una sinfonía macabra, y sentía que lo que fuera que había sido despertado no estaba listo para callarse. Al llegar a una esquina, algo llamó mi atención. Una figura en la penumbra, observándonos. El corazón me dio un vuelco en el pecho y una ola de adrenalina me hizo detenerme. «Ana, ¿ves eso?». Ella giró la cabeza lentamente y sus ojos se agrandaron. ¿Qué es eso?». La figura permaneció inmóvil, como si estuviera esperando algo, como si la lucha que habíamos librado aún no tuviera un desenlace. En ese momento, comprendí que la única certeza era la incertidumbre. Lo que sea que se había apoderado de Ana estaba lejos de haber sido derrotado. La ciudad, ahora un campo de batalla, parecía resonar con nuestras ansiedades. Y mientras avanzábamos, las sombras parecían agitarse, susurrando secretos que no estábamos listos para escuchar. Y así dejamos la esquina atrás, pero no sin sentir que la verdadera lucha apenas comenzaba. Algunas respuestas se revelaron, pero nuevas preguntas surgieron en medio de la oscuridad, y la sensación de que estábamos siendo observados nunca me abandonó. Si alguna vez has enfrentado algo inexplicable, o si las sombras han intentado susurrarte, comparte tus experiencias en los comentarios. Juntos podemos explorar estos misterios y descubrir qué es lo que realmente se esconde en las sombras. No olvides darle like y suscribirte para que podamos continuar el viaje en busca de las verdades que se esconden más allá de lo que vemos. La aventura apenas ha comenzado.